ustedes el tema de manejo de dolor oncológico, basándome principalmente en antiinflamatorios y opioides, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla, me avisan por favor cuando la puedan visualizar. Ya estoy compartiendo, pueden visualizarla. Ujú. ¿Pueden visualizar mi pantalla? A ver, voy a volver a salir. Ahora pueden ver. Listo, perfecto. Pues bien, igual me avisan si es que no se puede ver en algún momento, ¿sí? Ok, iniciamos. Listo. Uy, se ha movido, no sé. Bueno, en fin. Como les mencioné, yo soy la doctora Irma Ortiz y pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre manejo de dolor oncológico. Sé que están haciendo el curso, que definitivamente es algo muy importante en su formación, ya que cuando ustedes salgan, ustedes deben estar en sexto, me imagino, cuando ustedes ya salgan, créanme que esto les va a poder ayudar, por lo menos tener una idea y saber en qué momento poder utilizar, en qué momento poder derivar y no tener reservas para utilizar algún tipo de medicamento. ¿Ok? Con respecto al uso de opioides, siempre es importante valorar y recuérdenlo siempre, tanto para manejo de dolor oncológico y no oncológico, cuando usamos fármacos tipo opioides, debemos utilizarlos siempre de una manera individualizada, ajustando dosis, viendo detalles de los pacientes, de un tratamiento multimodal donde no solamente requiere un tratamiento farmacológico como tal, sino también requiere de un tratamiento no farmacológico o intervencionista. Valorar en qué momento vamos a poder, y eso lo vamos a ir viendo el día de hoy, en qué momento vamos a utilizar opioides, especialmente cuando hay un proceso agudo o cuando hay un proceso crónico, va a depender mucho de las características y las situaciones que nosotros vayamos a ver. Pues bien, para nosotros iniciar, primero tenemos que recordar que la definición del dolor, según la Asociación Internacional para Estudiar el Dolor, ha ido modificándose en los últimos años. Ya desde el 2020 ya habla que el dolor, si bien es cierto, es una sensación, es una experiencia desagradable para nosotros, ¿correcto? Que puede estar asociada a una lesión real o potencial, también está asociado a otros factores, como por ejemplo, nosotros aprendemos el dolor a través de la vida. ¿Quién de ustedes cuando le han puesto alguna vacuna, y hablamos de jeringa, después de esa experiencia dolorosa, cuando volvían a ver una aguja, tenían mucho temor? Entonces, ¿aprendemos en el tiempo? Sí, aprendemos a través de experiencias. Es importante respetar el relato de una persona que experimenta dolor. En mi práctica, y tengo varios años en relación a hacer medicina paliativa y tratamiento del dolor, en la cual el paciente he escuchado colegas que decían, no, ese paciente siempre viene, ese paciente quiere el medicamento, se le empieza a etiquetar a ciertos pacientes en los cuales eso no debemos hacer, que si bien es cierto, requiere una valoración importante, muchas veces estos tipos de pacientes son subtratados e infravalorados. Si bien es cierto, el dolor es una experiencia, es decir, es algo subjetivo, nosotros tenemos que objetivizarlos y vamos a ir aprendiendo cómo podemos hacer eso. Aunque el dolor puede tener un papel adaptativo, también ese suele tener efectos sobre la funcionalidad, sobre el bienestar social y psicológico. Una persona con dolor, ustedes que imagínense que han tenido dolor de muela, que les han extraído algún diente o han tenido algún tipo de cirugía o se han fracturado o esguinzado en un partido de fútbol. Cuando ustedes tienen dolor, ¿desean hacer algo adicional? Yo creería que no. Cuando ustedes tienen dolor, ¿se ponen de mal humor? Yo creería que sí, un buen porcentaje. Imagínense si esto ustedes lo tienen un par de semanas. Imagínense una persona que tiene dolor de una manera constante por meses y también por años. Entonces sí es importante valorar que el aspecto del dolor actualmente involucra muchos aspectos en el nivel psicosocial, ¿sí? Entonces es importante valorar y muchas veces está asociado tanto a síntomas de ansiedad como a síntomas de depresión. ¿Qué fue primero? ¿Paciente ansioso deprimido o el dolor? Así como el huevo y la gallina, es muy similar. Si nosotros no aborcamos a un paciente como un todo, nunca vamos a poder valorar y determinar y tratar de una manera adecuada el dolor. Y otra cosa importante, la descripción verbal es solo uno de varios comportamientos para expresar dolor.
Si viene un niño de 4 años, la mamá sabe que le duele porque ese llanto es de dolor. ¿Cómo nosotros valoramos si es dolor o no? Existen diferentes escalas y valoraciones en pacientes que no nos pueden comunicar de una manera adecuada, ¿correcto? Que puedan tener no solamente el niño, sino el adulto mayor que tiene cierto deterioro cognitivo o una persona que tiene algún déficit neurológico. Entonces, el hecho de que no se puedan comunicar verbalmente no nos debe a nosotros de impedir de poder valorarlo de una manera adecuada. A nivel mundial, pues el cáncer sigue siendo una enfermedad que tiene una gran carga y eso ha ido aumentando en los últimos años. Solamente para ver algunos datos, se estima que 43.8 millones de personas vivas dentro de 5 años van a tener un diagnóstico de cáncer. 18.1 millones de personas nuevas en el 2018 y 9.6 millones de muertes para ese año. Se estima que 1 de cada 5 hombres desarrollarán cáncer en su vida y en mujeres 1 de cada 6. Por lo tanto, la prevalencia es mayor en mujeres que en varones. En América Latina, el 13.3% en América tiene una población global con patología oncológica. Entonces, ¿es creciente esta enfermedad? Sí, más aún con lo nuevo que hay con respecto a enfermedades crónicas. La población que más está creciendo, incluso a nivel de Latinoamérica, incluyéndonos a nosotros, pues es la población adulta y adulta mayor, donde este tipo de enfermedades crónicas siguen siendo las más prevalentes. Otro tipo de generalidades que nosotros podemos ver, se estima, y esa es una data un poco más actual, que hasta el 44.5% de las personas a nivel mundial tienen dolor por cáncer. O sea, si ya el cáncer de por sí me va a generar, es una patología importante para una persona y genera un impacto no solo emocional, psicológico, sino también social, cultural, físico, también me va a generar uno de ellos. Y el dolor es un síntoma prevalente. Y esto va a depender mucho no solamente del estadio, sino del diagnóstico, de qué tipo de cáncer sea. Hay cáncer que pueden doler más que otros, sí, por sus características que este va a tener o los tejidos que va a comprometer, pero también tiene que ver en qué estadio de la enfermedad. No porque esté en estadios más avanzados, al paciente le va a doler más. Ojo, que muchas veces también es el concepto, no, ya bueno, es un paciente que está mal, es un paciente que ya va a tener mucho más dolor. El paciente puede tener un dolor tan importante y de una intensidad tan severa que se puede dar desde el inicio, ¿ok? Se estima que hasta el 30.6% de los pacientes que experimentan dolor tienen un dolor moderado a severo. O sea, ya estamos hablando no solamente de que hay dolor, sino que la intensidad del dolor marca un punto muy importante en el cual yo tengo que actuar. La prevalencia durante el tratamiento activo también se da y este puede estar presente en un 55%. Estos datos de prevalencia la vamos a ir viendo que pueden tener algunas diferencias. ¿Pero qué quiere decir? El cáncer me da dolor, sí, independientemente del estadio. El tratamiento oncológico también, la quimio, la radio, la cirugía, la inmunoterapia que está actualmente con mucho más fuerza, me va a generar estos tipos de dolores. Pero, por lo tanto, yo necesito actuar. Es importante poder sensibilizarnos con que el dolor forma parte de la enfermedad, sí, pero que el paciente no deba de acostumbrarse al dolor. Todo paciente oncológico que tiene dolor, sea un estadio inicial de enfermedad o un estadio de final de enfermedad o un estadio durante tratamientos, yo debo de actuar. Independientemente del momento, yo tengo que darle un tratamiento. ¿Puedo retirar el fármaco? Sí, va a depender en qué momento se encuentre, puedo mantener, etcétera. Y eso vamos a ir viendo en el tiempo. Pero hay algo también muy importante. Si ustedes ven aquí en rojito, pues vemos América Latina, vemos a África, a Asia, en la cual vamos a poder valorar que las tasas de dolor son significativamente más altas. ¿Y por qué sucede esto? Por los recursos limitados y el diagnóstico tardío. ¿Qué sucede? Nosotros no nos podemos comparar con Estados Unidos o Europa, donde pueden tener un diagnóstico mucho más temprano, que eso es muy bueno, pero el acceso a los medicamentos, ¿correcto? El acceso a los medicamentos es tan importante como tomar agua todos los días. Entonces, es importante que aún en nuestro país, el acceso a los medicamentos, específicamente los fármacos tipo opioides, siguen siendo un gran desafío. ¿Por qué? Por muchos tabúes, que le voy a llamar así, pero que en realidad es falta de conocimiento. Cuando ustedes vayan, sea la especialidad que deban hacer, van a encontrarse con un paciente oncológico, quieran o no. Y esto es considerado como que no, es un paciente oncológico. Nadie más lo puede ver que el oncólogo. No. Todo paciente
que debamos de tratar, si bien es cierto, es interdisciplinario, los podemos ir tratando desde el primer nivel de atención, pero para eso necesitamos conocimiento. Y es algo importante porque todavía las brechas de equidad siguen siendo muy altas. Solamente para mostrar en este otro estudio donde valora que en pacientes los síntomas más frecuentes, miren ustedes que puede llegar en este estudio, que fue en estudios SIC e enfermedades avanzadas, llega hasta casi un 100%, un 95% aproximadamente de dolor, entre otros síntomas, confusión, anorexia, fatiga, ansiedad, depresión, sensación de falta de aire, insomnio, náuseas, vómitos, entre otros. Entonces, sí es variable, dependiendo de qué, dependiendo de la literatura que ustedes puedan ver. Se estima, esa es otra valoración que establecen de que el dolor está entre el 30 y el 50% de la población que tiene cáncer y que el dolor se clasifica, y esta es una clasificación de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, puede clasificarse porque el dolor es producido por el mismo cáncer. Si el dolor está en víscera, digamos, si yo tengo un tumor a nivel hepático, si el hígado crece por la tumoración, pues definitivamente la cápsula se va a distender y eso me va a generar, estimula receptores específicos que me van a generar un tipo de dolor. Dolor óseo, cuando tengo metástasis ósea o una fractura patológica, yo también voy a tener un dolor de tipo óseo, que es distinto a un dolor de tipo visceral, que más adelante les voy a comentar. Un dolor neuropático por cáncer. No sé si ustedes, probablemente todos, así no voy a decir que no, todos han sentido adormecimiento, ¿sí? Alguien que diga que no, pues bien raro. Pero todos, si yo hago la pregunta, todos levantarían la mano y dirían, sí, a mí se me ha adormecido la pierna alguna vez o se me adormece de manera frecuente. Ese es un tipo de dolor neuropático. Que a veces ese adormecimiento puede ser doloroso, sí, también es otro tipo de dolor neuropático, que el paciente puede sentir, bueno, a mí me quema, me arde, me punza. Si alguien tiene algún familiar diabético y tiene estas sensaciones, eso es un dolor de tipo neuropático, que no solamente lo da el cáncer o lo dan los tratamientos, sino también le dan patologías o enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes mellitus. Entonces ya vamos viendo que el dolor no solamente es, ay, me duele, sino que tiene características, tiene intensidad y eso hace que nosotros tengamos que tomar acción. El dolor por cáncer también se va a clasificar porque va a depender del tipo de tratamiento que le vamos a dar. ¿La quimioterapia da dolor? Sí. Los taxanos, platinos, alcaloides de la vinca me dan un dolor de tipo neuropático. Los tratamientos hormonales me dan más un dolor de tipo somático. Dolor por radioterapia. La radioterapia, ustedes saben, se entiende que es radiación en zonas específicas del cuerpo para combatir el tumor, ¿correcto? O para combatir recurrencia, para reducir tamaño, entre otros. Genera dolor porque lesiona o produce o necrosis o fibrosis o isquemia a nivel de los nervios y también me dan plesiopatías. Dolor postoperatorio, definitivamente me va a dar dolor porque yo no solamente corto estructuras, sino cambio la morfología. Y eso puede generar dolor. Y si nosotros no tratamos un dolor postoperatorio agudo de forma adecuada, este se va a cronificar. Entonces, ¿por qué se origina? Ya hemos dado varios ejemplos, ¿cierto? Hemos dicho que se da por el mismo tumor, porque se infiltró, porque se fracturó, etcétera, causado directamente del tumor, por crecimiento tumoral, relacionados a los tratamientos y por otras enfermedades. Por ejemplo, en nuestra población tenemos pacientes que son un gran porcentaje de pacientes diabéticos, gran porcentaje de pacientes hipertensos, un buen porcentaje de pacientes hipotiroideos. Las enfermedades metabólicas también generan algún tipo de dolor en estos pacientes y no necesariamente están relacionados al dolor, pero hay que tratarlos. Entonces, yo no solamente tengo que identificar si hay o no hay dolor, tengo que identificar ciertas características, como por ejemplo, el dolor nociceptivo. ¿Por qué se le denomina dolor nociceptivo? El dolor nociceptivo es aquel dolor que va a darse por estímulos de receptores especializados que se llaman los nociceptores, que se activan porque hay un daño tisular o hay una inflamación. Entonces, estimula estos nociceptores y me van a dar, dependiendo de dónde se encuentre este nociceptor, algún tipo de característica. Por ejemplo, yo les di el ejemplo previo que decía, si el hígado crece por algún tumor, se activan mis nociceptores de la cápsula. ¿Qué tipo de dolor? Las chicas, bueno, imagínense un cólico menstrual. Los chicos, un dolor de estómago. Así. Un dolor tipo cólico es un dolor que puede ser intenso, sí, pero que es un dolor que no lo pueden identificar bien. Es generalmente dolor tipo cólico que puede migrar, que se puede asociar o no a náuseas, vómitos, palidez, sudoración. Entonces, el dolor receptivo de tipo visceral, correcto, tiene características
características específicas. Pero si yo hablo del dolor nociceptivo de tipo somático, es aquel, si ustedes se han golpeado, se han caído, se han fracturado, es un dolor localizado, es un dolor que incrementa, es un dolor fijo, es un dolor concentrado, que si me fractura la pierna, lo voy a tener en la pierna. Y si yo me muevo, me va a doler. Si yo reposo, va a estar tranquilo. Entonces es un dolor bien localizado, es un dolor que puede incrementar durante el movimiento y mejora con el reposo. Entonces yo tengo dos tipos de dolor dentro del dolor de tipo nociceptivo y este va a depender de dónde se encuentre mi receptor especializado, en una víscera o en una estructura musculoesquelética. ¿Ok? Entonces yo voy a tener estrategias distintas, ya sean antiinflamatorios, opioides, dependiendo de qué es lo que mi paciente necesite. El otro dolor es de tipo neuropático, que puede ser por daño o compresión nerviosa, que ya les había mencionado, la quimio, la radio, la cirugía, el mismo tumor. ¿Me puede generar un dolor de tipo neuropático? Sí, pero este dolor neuropático es aquel que arde, quema, punza, calambres, adormecimiento, sensación de descarga eléctrica, pinchazos, hormigueo, entre otros, son síntomas neuropáticos. Alodín, hiperalgesia son síntomas de dolor neuropático. Ahora, lo que lo que generalmente sucede en el paciente oncológico es que no tiene un solo tipo de dolor. Bueno, doctora, a mí me duelen las manos porque me dieron mi quimioterapia y se me empezaron a adormecer las manos y los pies. Es un dolor tipo neuropático. Pero como yo tengo compromiso óseo también, doctora, es que me siento y me empieza a doler la espalda, no puedo estar en una sola posición, tengo que estar cambiándome y luego tengo que echarme. Es un dolor de tipo somático. Entonces, en los pacientes oncológicos, dependiendo del compromiso que estos puedan tener, la gran mayoría sufren de dolores mixtos. Es decir, convive el nociceptivo y el neuropático. ¿Sí? No hablamos del nociplástico porque no es tema de hoy, pero es otro tipo de dolor en el cual está más relacionado, donde no hay daño de estructura. Lo que vamos a ver si hay alteración a nivel de ciertos neurotransmisores. Y esto sucede más en patologías tipo fibromialgias, donde el enfoque terapéutico es totalmente distinto. ¿Ok? Entonces, yo tengo que valorar siempre frente a qué tipo de paciente estoy. Por ejemplo, no es lo mismo tratar a un paciente oncológico que sea adulto mayor y que tenga algún compromiso renal, o que tenga un compromiso óseo, o que tenga un tratamiento por quimioterapia. ¿Por qué? Porque en el contexto, si bien es cierto, voy a utilizar fármacos, tengo que valorar qué fármaco es el ideal para mi paciente. Por eso es que cuando hablamos de dolor, no hablamos bueno, a todos les vamos a dar ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas, a todos les vamos a dar tramadol 50 miligramos cada 8 horas. No, va a depender de qué características tenga el paciente y qué tipo de dolor tenga, para yo poder elegir la terapéutica que mejor pueda adaptarse al paciente. Por eso es que desde un inicio les mencionaba, los tratamientos son individualizados, pero para eso yo necesito conocer qué es lo que yo tengo a la mano. Ese es otro estudio donde Fallon reporta que pues en todos los contextos de la enfermedad oncológica, diagnóstico, durante tratamiento o enfermedad avanzada, puede estar el dolor presente hasta en un 50% y hasta un 90% en pacientes con enfermedades avanzadas. Durante los tratamientos, así como la otra literatura que les mencioné, está presente en un 55%, pero más del 30% reporta un dolor mayor a 4, es decir, un dolor de moderada a severa intensidad. Pero eso no es todo. Si bien es cierto, nosotros no tenemos estudios a nivel ni siquiera de Latinoamérica, sino ya a nivel de Estados Unidos o Europa, hay estudios con relación a los pacientes que han curado de tratamiento. Yo, si me llegan o me llegaban pacientes que decían, doctor, a mí mi doctor me dice que yo estoy bien, que yo ya no tengo cáncer, que mi cirugía salió perfecta, pero a mí me duele. Yo no puedo ponerme mi ropa interior, no me puedo poner la blusa, no me puedo poner nada porque no tolero la ropa. Me duele tanto que el roce de la ropa me genera dolor. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué cosa hemos dicho? ¿Que los tratamientos me pueden generar dolor? Sí. Y me pueden generar dolor por daño o lesión de tejidos, sean tejidos osteomusculares o tejidos nerviosos, en los cuales voy a hacer que este dolor sea irreversible, que pueda ser irreversible. Los tratamientos me pueden generar eso y se estima que por lo menos el 39% de las personas que han tenido remisión de enfermedad quedan con dolor. Y no solo eso, sino que también refieren que hasta el 80% de estos pacientes tienen un control insuficiente del dolor. ¿Y por qué insuficiente? Porque como les digo, no, yo ya te curé, tú estás sana, tú no tienes por qué tener dolor. Y muchas veces no se llega a pensar o a estimar, ok, hay que valorar a este paciente. ¿Por qué refiere seguir teniendo dolor? Bueno, ella recibió cirugía, quimioterapia, actualmente está con hormonoterapia y tiene mucho dolor articular.
a pesar de haber tenido un tratamiento exitoso, puede quedar con secuelas y una de las secuelas es el dolor. Entonces, ya hemos hablado de una parte introductoria, pues es importante valorar por qué este dolor se origina. Si nosotros tenemos una lesión que hemos mencionado, van a activarse receptores especializados que se denominan nociceptores. Los nociceptores, cuando estas se activan, van a generar señales. Entonces, un estímulo térmico, un estímulo físico, tiene que convertirse tiene que convertirse en un estímulo químico. Para esto se le denomina transducción, cuando mi estímulo térmico físico se convierte en un estímulo químico. Cuando este se convierte en un estímulo químico, es recién donde va a poder viajar por el nervio. Y a esto se le denomina transmisión, porque se transmite la información o la señal de dolor hacia el asta posterior de la médula. Y acá es donde ocurre. ¿Qué sucede en el asta posterior de la médula? Pues existen una activación de neurotransmisores y amplificación de receptores especializados para poder activar todo mi sistema neuromodulador. Y a esto se le denomina modulación, donde va a activar tres haces principales: el haz espinotalámico, espinomesencefálico y espino-reticular. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ir a las diferentes zonas del cerebro para activar mis opioides endógenos, amplificar mis receptores Mu, para activar mis sistemas de modulación inhibitoria del dolor, porque yo tengo eso, yo genero endorfinas. Eso quiere decir que mi cuerpo tiene la capacidad de poder disminuir el dolor. Ustedes dirán, doctora, y entonces si yo me corto, ya no tomo nada porque mi cuerpo sabe que yo voy a generar. Va a depender mucho, no solo de la respuesta, sino de la intensidad del dolor. Ya que como ustedes sabrán, cuando el dolor no nos calma, tomamos algún tipo de medicamento. Pero eso no es suficiente. Hasta acá, este mecanismo fisiopatológico es igual para todos los que estamos en esta sala el día de hoy. Es igual. Entonces, ¿por qué a mí me duele 10 y a Ron le duele 5? Si tenemos el mismo estímulo doloroso, porque yo soy quejosa, yo estoy ansiosa, yo tengo algún estado depresivo y hace que la percepción del dolor, la integración de estas señales, pues sean mucho mayor. Y no porque yo quiera, sino porque la percepción es distinta de persona en persona. Por eso es muy importante la valoración y hablamos de que el dolor desde un inicio es subjetivo. Entonces ya vamos viendo que transducción, transmisión, modulación y percepción son las fases fisiopatológicas del dolor. Por eso es que se produce, ¿ok? Y por eso es distinto de persona en persona. Cuando yo hablo de dolor, tengo que tener en cuenta, ya les he estado mencionando por ahí. Primero, tengo que saber qué tipo de dolor es. Para yo saber qué tipo de dolor, yo tengo que clasificar en 3 categorías. Primero, ¿cuánto ha durado? Señor, ¿es un dolor agudo o es un dolor crónico? ¿Cómo sé yo que si es un dolor agudo o es un dolor crónico? Si es un dolor agudo, es estimado que este dura menor a 3 meses. Y si es crónico, aquel dolor que dura más de 3 meses. ¿Por qué? Porque el dolor agudo me habla de que mi sistema nervioso, mi sistema neurológico, su función protectora lo está cumpliendo, mi cerebro está mandando señales, hay algo importante. Una apendicitis es un dolor agudo, un esguince es un dolor agudo, una fractura es un dolor agudo. Me están mandando que hay una señal de dolor y yo tengo que actuar. No solamente con fármacos, no tengo que actuar con intervenciones. Pero un dolor crónico es aquel donde mi capacidad de función protectora ya la perdí porque la fisiopatología se ha alterado. ¿Qué quiere decir? Que los haces llegan, se hacen más potentes, pero mi vía inhibitoria del dolor se hace más débil. Mis endorfinas, mi amplificación de receptores Mu también. Entonces mi respuesta frente al estímulo doloroso no va a ser igual. Es por eso que el dolor crónico, aquel que dura más de 3 meses, es un dolor que afecta y discapacita a las personas. Es decir, aparte, esta persona se queda funcionalmente menor a lo que normalmente hacía. También tenemos que clasificar según lo que les había mencionado. ¿Qué tipo de dolor tiene? ¿Es un dolor nociceptivo? ¿Es un dolor neuropático? ¿O es un dolor mixto? Y se ve en la etiología dos grandes grupos. ¿Es por cáncer o no es por cáncer? Nada más, para que no se mareen tanto con dolor. Entonces, si yo ya sé que el dolor es importante establecer, ¿cómo lo puedo evaluar?
Pues existen diferentes escalas y esto va a depender mucho de a qué tipo de paciente voy. Por ejemplo, si yo quiero valorar el dolor, existen algunas escalas, es para personas sin deterioro cognitivo. Por ejemplo, la escala visual análoga. La escala visual análoga, más conocido como EVA, es una línea de 10 centímetros. No le ponemos ningún número. En un extremo le decimos paciente, acá no tiene nada de dolor y acá tiene el dolor que usted peor experimenta. Y el paciente debe marcar. La escala numérica es una línea también de 10 centímetros, pero esta está numerada. Quizás que para el paciente sea un poco más fácil. La escala categórica es solamente mencionar a su paciente que no sabe los números, yo lo puedo decir. Señor, si 0, si no le duele nada, 4, poco, 6, bastante y 10, insoportable o mucho. Pero ojo, tener siempre mucho cuidado y lo que actualmente se recomienda es que por lo menos de este tipo de escalas que me valoran intensidad debemos hacer 2. ¿Cuál es la mejor? La que ustedes mejor conozcan, mejor el paciente se puede adaptar a su escala. Existen otro tipo de escalas que también nos va a ayudar, por ejemplo, en la población pediátrica, como esta de acá, el FLAC, que por sus siglas en inglés, donde valoro el rostro, las piernas, la actividad, el llanto y la capacidad de consuelo, donde también van del 0 al 10 y tiene los mismos parámetros. Si es de 1 a 3 es leve, de 4 a 6 moderado y de 7 a 10 severo. Lo mismo que en la escala numérica. Entonces, ¿en qué tipo de personas las puedo hacer? Pues en los menores de 4 años son los pacientes que no me van a colaborar. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no me van a colaborar definitivamente y yo las puedo utilizar. El autorreporte la puedo utilizar en niños mayores a 4 años que ya sepan los números o contabilizar, perdón, acá no, acá es el de rostros. El de rostros es en niños más de 4 años porque ellos se pueden identificar porque ya reconocen su cuerpo. Y la escala numérica sí se recomienda en mayores de 6 años porque ya son niños que saben contar, conocen los números y pueden hacer un match con la intensidad y con el número, ¿ok? Y en los pacientes que yo no puedo, no me pueden verbalizar de una manera adecuada, por ejemplo, en los adultos mayores que tienen cierta grado de deterioro cognitivo, especialmente severo, yo tengo también otras herramientas. Tengo el peine, tengo el Avate Pain Tools y tengo el Dolo Plus. Lo que más utilizamos es el peine, en el cual es igual una lista de cotejo y muy parecido al FLAC, en la cual me va a ayudar a mí a valorar mejor. Y recuerden, siempre hay cuidadores. Y los cuidadores, si es niño, la mamá, y si es un adulto mayor, muchas veces el familiar, en el cual también nos ayuda a valorar mejor al paciente con deterioro cognitivo. Entonces, ¿tengo herramientas? Sí. ¿Tengo escalas que me van a ayudar a valorar diferentes tipos de pacientes? Sí. Por lo tanto, tengo que conocerlas y tengo que familiarizar para que cuando yo evalúe de la mejor manera. Y los primeros hemos hablado solo hasta intensidad del dolor, es decir, ya hemos hablado de la primera parte. Primero es tiempo y después hemos hablado solo de la intensidad, si es leve, es moderado o es severo. Pero no es lo único. Recuerden que también hemos visto que existen diferentes tipos de dolor, un dolor nociceptivo, un dolor neuropático. Entonces, existen escalas en las cuales yo también puedo valorar el dolor de tipo neuropático. Esa es la más conocida, no es la única porque es la más fácil. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado de ciertos síntomas? En los síntomas de si le quema, que este paciente tiene un componente neuropático importante. Que el paciente puede decir, bueno, a mí me arde, me quema, me punzan las manos, pero en la espalda tengo un dolor que me presiona, es un dolor opresivo, bien localizado, que incrementa en ciertas posiciones. Eso es un dolor somático. Por lo tanto, yo tengo un componente mixto. ¿Sí? Entonces vamos a ir valorando. Es importante indagar, sí, porque los tratamientos no es igual para un dolor somático que para un dolor nociceptivo. Nociceptivo que para un neuropático. Yo tengo que valorar otras características adicionales para poder darle un mejor abordaje. Ustedes dirán, pero esto me toma mucho tiempo. Lo ideal es lo ideal, pero en nuestra realidad no sucede, que nosotros debamos tomarnos el tiempo necesario, correcto, para poder valorar de forma adecuada, identificar qué tipo de paciente tengo. La escala numérica es más sencilla para el paciente. Valorar simplemente con algunos signos si es que hay componente neuropático. Si es que yo estoy pensando que es un paciente diabético, es un paciente pues que va a tener un componente neuropático probablemente. Si yo sé que ha recibido quimioterapia, taxano, platino, alcaloide de Lavín, que me dice me arden las manos, hay un componente neuropático. Entonces, sí es importante dentro de la historia clínica los antecedentes del paciente para poder valorar mejor las escalas o las intensidades o las características del dolor que yo necesito.
Con respecto al tratamiento, cuando yo manejo dolor oncológico, pues no solamente debe ser, ok, hay que calmar el dolor de mi paciente. Si vemos bien, los objetivos están bien establecidos. Primero, debo de aliviar el dolor no solo en el reposo, sino también en el movimiento. Yo muchas veces he visto a los pacientes bien quietecitos, ¿cómo va con el dolor? Bien, doctora. ¿Y se puede mover? No es que si me muevo me duele. Tengo miedo a moverme. Esas cosas nosotros debemos de valorarlas, porque muchas veces uno cuando pasa visita, ¿le duele? No, perfecto, un EVA 0. Y no es así, es el paciente no se quiere mover por dolor o porque despierta otro tipo de dolor. Entonces, mi objetivo terapéutico es la analgesia en reposo como en movimiento. Tolerabilidad. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué le voy a dar un fármaco si le va a dar náusea, le va a dar vómito, le va a dar cefalea? A ver, todo cuando manejemos dolor y en los fármacos, específicamente opioides, debemos de mantener un equilibrio entre analgesia y tolerabilidad de eventos adversos. ¿Los eventos adversos pueden darse? Sí. Más, menos, va a depender de varios factores. No solo es el fármaco, sino también el paciente y qué fármacos recibe el paciente. Un paciente oncológico recibe mínimo para su quimioterapia 6 a 7 pastillas, mínimo. Y si yo le voy a dar fármacos para dolor, señor, para el dolor, para la náusea, para el estreñimiento, ya le estoy agregando muchos medicamentos. Entonces, sí es importante conocer los fármacos. Todos los fármacos me van a calmar el dolor en mayor o en menor medida, pero es importante que vamos a iniciar. Pero tengo que tener y entender el tipo de paciente que tengo. No es lo mismo tener un paciente que recibe, que está en tratamiento activo con quimioterapia, versus uno que no, que está solo en controles versus uno que está en progresión de enfermedad. ¿Por qué? Porque la respuesta analgésica es variable, ¿ok? Y eso no depende del fármaco, sino depende del paciente y las dosis del medicamento que yo le dé. ¿Qué más me interesa saber? Que mi paciente, cuando yo le inicie los fármacos, esté lúcido y consciente durante el día y tenga una cantidad y calidad de sueño en la noche importante, que es interesante porque cuando uno inicia fármacos, por ejemplo, tipo opioides, la gran mayoría de pacientes tiene sueño, pero hay que explicarles. Cuando nosotros demos tratamientos, sea la especialidad que ustedes, especialmente en dolor, tenemos que decirle a los pacientes, pues le puede producir, tiene que estar atento, qué otros fármacos utiliza, porque los medicamentos no solamente me dan eventos adversos, sino que potencian el evento adverso. ¿Sí? Entonces es importante yo tener en cuenta y en mi cabeza todos estos objetivos para poder tener, yo he aprendido durante el tiempo que llevo manejando a estos pacientes que menos es más, pero tengo que saber evaluar, tengo que entender muy bien qué es lo que mi paciente necesita, ¿ok? La escalera analgésica probablemente ustedes la conozcan, es una escalera analgésica ya que tiene muchos años, desde el 81, no, miento, 86, es menor que yo, desde el 86, en la cual menciona que pues el dolor, la escalera analgésica que se sacó por primera vez para pacientes oncológicos, mencionaba, si el paciente tiene un dolor leve, yo debo iniciar con y paracetamol. Si mi paciente tiene un dolor moderado, pues yo puedo iniciar un opioide débil, asociar a un AINE paracetamol o coadyuvantes. Y si yo tengo un dolor severo, pues yo debo de iniciar un opioide fuerte. A ver, eso ha ido cambiando en el tiempo. Ahora hablamos ya no tanto de una escalera analgésica, sino hablamos de un ascensor analgésico, en el cual sí va a depender de la intensidad del dolor para yo poder elegir un opioide fuerte a dosis bajas, va a ser tan efectivo en vez de escalonar un opioide débil. Y eso va a depender mucho de la experticia del médico. Pero es importante que tengan en cuenta de que la intensidad del dolor me va a definir qué tipo de medicamento yo voy a iniciar o con qué tipo de fármacos puedo combinar. ¿Ok? Siempre para lo que está indicado es que opioides está indicado para dolor moderado a severo. Sigue siendo el caballito de batalla para poder tratar el dolor oncológico de una manera adecuada. Pero no son los únicos fármacos y eso lo vamos a ir viendo posteriormente. La Organización Mundial de la Salud tiene también recomendaciones con respecto al manejo de dolor oncológico. Siempre valorar las vías de administración menos invasiva. ¿Por qué? Porque le da mayor autonomía al paciente. ¿Cuáles son las vías menos invasivas? La oral, la transdérmica, la sublingual, la intranasal. En presentaciones, nosotros tenemos oral y transdérmica. Por horario. Señor, tome cuando le duela. No. Los fármacos, especialmente los tipo opioides, se dan por horario, dependiendo del tiempo de vida media de cada fármaco. No es lo mismo dar un medicamento de liberación inmediata versus un medicamento de liberación prolongada.
Usando la escalera, pues definitivamente ya no es escalera, es ascensor analgésico, o dependiendo, aparte tiene otras características adicionales para proporcionar un máximo alivio con mínimos eventos adversos, de forma individualizada. No es lo mismo para todos. A todos le vamos a dar tramadol 50 cada 8. No. ¿Ok? Siempre el esquema de administración debe ajustarse al paciente. Y con atención al detalle, pues hay que ver si es un paciente renal, hay que ver si hay toxicidad cardíaca, hepática, entre otras. ¿Por qué? Porque si yo sé esto, yo tengo que tener conocimiento para valorar qué fármaco debo o será el más óptimo para el paciente que tengo al frente. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, ya vimos la anterior escalera, ya hay actuales estudios en los cuales mencionan paracetamol solo me ayuda en el dolor leve. Para dolor moderado, no. Los AINES y los COX-2 pues van a depender de qué tipo de AINE o COX sea, porque la gran mayoría son para dolor leve, pero hay algunos que me pueden ayudar para dolor moderado. ¿Sí? Ojo, y como ustedes probablemente ya conozcan, los AINES o los COX son fármacos que yo no puedo dar por tiempo prolongado. ¿Sí? 2, solamente me ayudan para dolor leve y algunos antiinflamatorios o COX para dolor moderado. Ojo, si yo tengo un adulto mayor con hemorragia gastrointestinal, con una patología cardiovascular, probablemente son fármacos que no utilice de primera línea y no los puedo dar por más de una semana. Entonces, cuando yo doy antiinflamatorios, pues tengo que conocerlos bien, si no, ¿qué es lo que voy a elegir? Los antiinflamatorios o los analgésicos antiinflamatorios, pues, hablan ya, pues, de hace muchos años. Imagínense que desde los años 400 antes de Cristo, Hipócrates recomendaba el uso de la corteza de sauce para tratar la fiebre y la inflamación. Ya hablaban de ciertos términos. Luego de más de 2000 años después, Henry Leroux identifica la salicina. Y en el siglo XVIII, pues comienzan a utilizarse de forma masiva el ácido salicílico y luego el ácido acetil salicílico. Entonces, ya tenían conocimiento de hace muchos siglos que, pues definitivamente hay medicamentos o fármacos en los cuales el efecto antiinflamatorio es importante. ¿Y qué hacen los antiinflamatorios? Pues recordemos un poquito de farmacología, donde sabemos que pues, las prostaglandinas son mediadores importantes del dolor, activando la fosfolipasa 2, ¿cierto? Y yo va a depender de qué tipo de antiinflamatorio haya. Las prostaglandinas, como ustedes muy bien saben, son mediadores importantes que se van a activar cuando yo voy a tener una lesión tisular o infecciones que me van a llevar a un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque lo que hace es reclutar mi sistema inmunológico, ¿cierto? Aparecen diversas manifestaciones clínicas. Cuando yo activo prostaglandinas, prostaciclinas, jalan neutrófilos, monocitos, entre otros, me va a generar sensación de dolor e inflamación, que son eritema, edema y dolor. Pero las prostaglandinas, también que son mediadores importantes y en la génesis de las manifestaciones vasculares y nerviosas de la inflamación, edema, eritema, dolor, también me va a generar características importantes. Entonces, cuando yo tengo un proceso agudo donde hay una inflamación de por medio, el medicamento de elección pues es el antiinflamatorio, ¿no? Inflamación, antiinflamación. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero cuando empezaron a valorar qué cosa hacen los antiinflamatorios con respecto a las características de activación de esta cascada, ustedes saben que tenemos antiinflamatorios no selectivos que van a bloquear tanto el COX-1 como el COX-2 y vamos a tener antiinflamatorios selectivos que son los COX-IF que van a activar principalmente o inhibir el COX-2 y tenemos el paracetamol que durante muchos años no se sabía de dónde provenía y luego ya se supo que principalmente es a nivel del sistema nervioso central, a nivel del hipotálamo, donde su efecto no es antiinflamatorio, tiene un efecto principalmente antipirético y analgésico, con muy poca o muy nula acción antiinflamatoria. Entonces vamos viendo que los AINES no es igual a un COX-IF y no es igual a un paracetamol, porque me va a inhibir alguna COX, 1, 2 o 3. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué es importante conocerlos? Este estudio me demuestra que los COX, principalmente los AINES, ¿correcto? En este estudio valoró la selectividad.
Miren que si a pesar de ser AINES no selectivos, por ejemplo, el ketoprofeno o el ketorolaco, tienen mayor selectividad. Imagínense, esta es una línea en las cuales del 0 a la derecha tienen negativo y de 0 a la izquierda positivo. Mientras más se acerque el negativo, su selectividad va a ser mayor por el COX-2. Mientras más se acerque el positivo, más positivo sea, su selectividad es por la COX-1. Y esto tiene implicancia, pues definitivamente tiene una gran implicancia. ¿Por qué? Porque como ustedes muy bien saben, vamos a tener prostaglandinas que sí son importantes para nosotros, por ejemplo, a nivel gástrico. Tenemos las prostaglandinas que van a cubrir y van a ser de barrera de mucosa y me van a ayudar. Y si yo utilizo un medicamento que me vaya a inhibir esta producción de esta barrera protectora, como el ketorolaco, pues definitivamente voy a tener gastritis. Así no necesariamente sea adulto mayor, sino también pueda ser una persona joven. Yo he visto pacientes jóvenes con hemorragia digestiva por abuso de AINES. El único antiinflamatorio que la FDA le puso un warning fue en relación al ketorolaco. Nuevamente, los fármacos no son malos. Tenemos que saber darlo dosis adecuadas y en relación a antiinflamatorios por el menor tiempo posible. Dentro de ellos, el ketorolaco no se recomienda su uso por más de 3 días. El resto, no por más de una semana. En algunas literaturas menciona hasta 10 días. Entonces, sí es importante conocer la selectividad del medicamento, sí, porque químicamente no son todos iguales. Ojo, no son todos iguales. Entonces, es importante conocerlos porque la selectividad que tengan algunos de ellos pueden tener un mejor perfil o no para el paciente. Entonces, el papel de los AINES en el manejo de dolor, ¿qué es lo que hace? Pues me inhibe la liberación de prostaglandinas, ¿sí? Si yo tengo un daño a nivel tisular, donde se van a liberar ciertas sustancias, dentro de ellas prostaglandinas, pero no es la única, miren, bradiquinina, serotonina, entre otros, donde me va a generar una gran activación. Esta activación, ¿qué me activó? Nociceptores. Si recuerdan, los nociceptores son aquellos receptores especializados que me van a transmitir el dolor. Entonces, ¿el antiinflamatorio me puede ayudar? Sí, siempre y cuando tenga un compromiso o un dolor inflamatorio y especialmente cuando es agudo, ¿sí? Entonces yo voy a ver que, ok, ya estoy entendiendo para qué me ayuda el antiinflamatorio. ¿Me esguincé? ¿Es agudo? Sí. ¿Hay un proceso inflamatorio? Sí, porque me elongué el ligamento o hubo una ruptura parcial en el peor de los casos y eso genera cambios en el medio ambiente de la estructura. ¿Y por qué se da este cambio? Por la liberación de todos estos, principalmente de prostaglandina. ¿El antiinflamatorio funciona? Claro que va a funcionar. ¿Me dejo entender? Y ojo con esto, son buenos por corto tiempo, no más de una semana, y el ketorolaco no más de 3 días. ¿Por qué? Por todas las afectaciones que esto tiene. Ahora, por ahí también he visto, y eso es importante que ustedes recuerden, en dolor, menos es más. Combinar dos antiinflamatorios, no se van a potenciar porque tienen mismo mecanismo de acción. Mi nivel, el COX-1 y COX-2 tienen mismo mecanismo de acción. ¿Qué sí van a potenciar? Los eventos adversos, renales, cardiovasculares o gastrointestinales. ¿Sí? Dosis mínima y eficaz por el menor tiempo posible y duración mínima de tratamiento. Esos son los eventos adversos, o mejor dicho, son las condiciones en que tenemos que tener cuidado en el tipo de pacientes. Un paciente con insuficiencia renal generalmente no se debe dar. ¿Por qué? Porque el antiinflamatorio en pacientes con insuficiencia renal generan mayor nefrotoxicidad. Acá les damos algunas recomendaciones, pero en términos generales no son fármacos de primera línea. En insuficiencia hepática, lo mismo. Recuerden que todo fármaco pasa por metabolismo hepático, principalmente por oxidación, que es citocromo P450. Cuando yo tengo insuficiencia hepática, lo primero que se va a alterar dentro de mi hígado, dentro de una de las funciones hepáticas, es el metabolismo por oxidación, que es citocromo P450. Entonces, si yo ya sé que este paciente tiene cierto compromiso importante, yo no voy a pensar en dar algún antiinflamatorio. Con mucha precaución si ese es el caso. Y en las personas adultas mayores, ok, va persona adulta mayor generalmente o está asociado a que tengan alguna comorbilidad importante. Valorar de todos los fármacos cuál pueda tener un mejor de perfil de seguridad. Dentro de ellos, pues mencionan al ibuprofeno que podría darse con menor riesgo en comparación con otros, ¿sí? Ahora,
Cuando yo tengo estos fármacos, ya hemos hablado solamente de antiinflamatorios, pero no son los únicos. Vimos que en la escalera analgésica también teníamos al paracetamol y pues también tenemos al metamizol. El paracetamol, que hemos dicho, solo para dolor leve, tiene buena tolerancia, pero tiene efectos sobre el sistema inmunológico. El metamizol es potente, con menos efectos gastrointestinales y renales que AINES, pero tiene riesgo de agranulocitosis, que en nuestro medio o en la población latina, lo voy a hacer así, población latina, pues no hay, sinceramente, no he leído algún caso reportado como tal. Sí hay en otras latitudes como Europa, donde el metamizol o la dipirona es con mucho cuidado. Aquí en realidad no, sí, pero tampoco es un fármaco que lo podamos dar por más de una semana. Y el AINES, si bien es cierto, tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio, precaución con las comorbilidades, adulto mayor, renal y hepatópata, ¿ok? Pacientes en edad avanzada, evitar su uso. Interacciones medicamentosas, siempre, a ver, acá no los quiero asustar, conocer bien el fármaco y conocer cuál es el riesgo de interacción farmacológica que pueda tener. Hay fármacos que tienen mayor riesgo o que son inductores enzimáticos o inhibidores enzimáticos, pero es una de las cosas más importantes es con respecto a diuréticos, a los IECA, anticoagulantes, a los corticoides y a los antidepresivos. ¿Por qué? Por el riesgo de interacción farmacológica, porque disminuyen. El IECA disminuye el efecto. Si yo le estoy dando a un paciente hipertenso un IECA, pues definitivamente el efecto antihipertensivo no se va a dar. Y hay estudios reportados en relación a AINES y picos de crisis hipertensiva en pacientes hipertensos que tienen tratamiento farmacológico. Entonces, nuevamente, analgésicos antiinflamatorios me calman el dolor, sí, para dolor leve, algunos para moderado, pero con precaución, no más de una semana. Entonces yo no puedo darle a un paciente crónico. ¿Que puedo darle un momento? Sí, si hay un momento de agudez, hay un momento de inflamación importante, le va a ayudar, por supuesto que le va a ayudar, pero siempre fijándose en qué tipo de pacientes tenemos. Opioides. Con respecto a los opioides, pues los opioides son fármacos en los cuales provienen principalmente de la dormidera y es uno de los agentes farmacológicos muy antiguos extraídos de la cápsula de la amapola. El opio, del cual han sido aislados más de 20 alcaloides, pues el principio activo, el más activo, el más estudiado, no más activo, el más estudiado, el más antiguo, sigue siendo la morfina. Nosotros tenemos opioides endógenos, ¿correcto? Pero tanto los opioides endógenos como los exógenos, que son los que tomamos, como la morfina, entre otros, se acoplan a receptores especializados que se van a encontrar no solamente en el cerebro, sino también se van a encontrar en el sistema nervioso periférico. Por eso es que dependiendo en dónde se acopla o se una el opioide al receptor, porque existen varios tipos de receptores Mu, kappa, delta y ORL1, voy a tener no solo un efecto analgésico, sino voy a tener náuseas, voy a tener delirio, puedo tener alucinaciones, puedo hacer hiperalgesia, entre otros. Entonces, es importante, nuevamente, conocer un poco más de estos medicamentos. Dentro de los opioides ustedes van a ver diferentes clasificaciones según potencia. Si hablamos potencia, débiles y fuertes. Si hablamos de características farmacológicas como está acá, vamos a tener a los opioides atípicos y a los opioides convencionales. También hay clasificación con respecto a su estructura, naturales o sintéticos o semisintéticos, o a los agonistas puros, agonistas parciales, agonistas antagonistas. Entonces, la clasificación es grande, pero no quiero que se mareen. Lo que quiero es que ustedes conozcan que existen opioides fuertes, opioides débiles, opioides convencionales y opioides atípicos. ¿A qué se define un opioide atípico? Un opioide atípico quiere decir que tiene un efecto para calmar el dolor, que el efecto analgésico va a estar mediado por dos, tanto por el agonismo del receptor Mu como por una actividad no opioide. Es decir, va a tener dos mecanismos que me van a calmar el dolor. Mientras que el opioide convencional es aquel que su efecto analgésico está dado principalmente por el agonismo del receptor Mu. Listo. Entonces, ahí yo voy a tener dentro de los opioides atípicos, voy a tener los fuertes, tapentadol y buprenorfina, y los débiles, tramadol, porque eso hablamos ya de potencia. Y si yo hablo de los opioides convencionales, hablo de los agonistas muy puros, morfina, oxicodona, fentanil, hidromorfona, oxicodona, naloxona, que son potentes o fuertes, perdón, y de los débiles, codeína. Entonces, los opioides
tienen características farmacológicas similares. ¿Me van a calmar el dolor? Sí, me van a calmar el dolor, pero no todos van a actuar de la misma forma. Y esto hace que algunos puedan tener características especiales en comparación a otros. Sí, eso es lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, acá te he hecho un resumen, o este es un resumen, de que pues yo tengo opioides potentes, tengo opioides débiles, como es el tramadol, con diferentes características. En relación al mecanismo de acción, todos se unen al receptor mu, ¿sí? Morfina, oxicodona, convencional. Pero si yo hablo de tramadol y tapentadol, tramadol es un agonista débil del receptor mu, pero además inhibe la recaptación de dos neurotransmisores, la noradrenalina y la serotonina. Mientras que tapentadol es un inhibidor potente del opioide del receptor mu, pero también inhibe la recaptación solo de un neurotransmisor, que es la noradrenalina. Además, existen propiedades farmacocinéticas importantes. Para hacerles un resumen, morfina va por metabolismo hepático, va por conjugación y tiene dos metabolitos activos, morfina 3-glucurónido y morfina 6-glucurónido. Morfina 6-glucurónido es el que se encarga de la analgesia, mientras que morfina 3-glucurónido es el que principalmente, este metabolito es responsable de los efectos que hay a nivel del sistema nervioso central y se elimina por vía renal. Oxicodona es un fármaco que también va por metabolismo hepático, pero principalmente por oxidación y se elimina por vía renal. Tramadol es un profármaco que necesita de un metabolismo hepático para tener su metabolito activo analgésico mediante el CYP2D6, es decir, va por oxidación y se elimina también por vía renal. Tapentadol no va por oxidación, va por conjugación. ¿Y quién va por conjugación? Morfina también. Tapentadol va por conjugación y se elimina también por vía renal. Ahora, estas características farmacocinéticas hacen que yo pueda decir, ok, entonces, si todos se eliminan por vía renal, ¿cuál es el que puede utilizar un paciente con insuficiencia renal? Morfina no, porque sus metabolitos son metabolitos activos. Oxicodona se puede utilizar, sí, pero en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada. En pacientes con insuficiencia renal severa requiere, no hay estudios y en hemodiálisis tampoco. Tramadol solo en leve moderada y no superar los 200 miligramos de tramadol. Tapentadol en liberación, en insuficiencia renal leve a moderada. ¿Por qué? Porque sus propiedades farmacocinéticas hacen de que si yo veo el metabolismo y tiene metabolitos activos, ojo con ese riñón. Tapentadol no tiene metabolitos activos para eliminar, por lo tanto puedo utilizar insuficiencia renal leve a moderada. Eventos adversos pues a todo nivel y eso vamos a ver más adelante. Los eventos adversos más frecuentes de los opioides son a nivel gastrointestinal, es decir, náuseas, vómitos, estreñimiento, los del sistema nervioso central, mareos, somnolencia, delirio. En mayor o en menor medida, ¿de qué va a depender? Del mecanismo de acción del medicamento. Va a depender de si es un paciente adulto mayor, si es un paciente renal, si es un paciente hepatópata o hay alguna comorbilidad importante. Entonces, ¿tengo que conocer bien el opioide que voy a utilizar? Sí, lo tengo que conocer, porque van a haber ciertos criterios que van a decir, este opioide es ideal para mi paciente y este opioide yo no lo podría dar. ¿Me dejo entender para qué? Porque yo lo que necesito es minimizar los eventos adversos que estos puedan producir. Y ojo, los eventos adversos hacen tolerabilidad, perdón. ¿Qué significa? Que durante la primera semana estos medicamentos pueden producir los eventos adversos que les he mencionado, pero luego pasan, disminuyen y pasan. Doctora, pero un paciente que usa tramadol y que viene vomitando, ¿qué le doy? Le damos su antiemético, lo hidratamos y probablemente acá se vaya con otro medicamento, pero a la semana ya el tramadol no le va a producir mayor molestia. Va a depender porque hay pacientes que ya tienen mareos, tienen otras cosas y pues nunca más quieren volver a ver tramadol. O dicen, soy alérgico al tramadol y no hay alergia. No es que no exista, es muy raro la alergia a un opioide, ¿ok? No es que no se dé. ¿Qué es lo que hace? Nosotros en los mastocitos también tenemos receptores opioides. Entonces, cuando el opioide ingresa a nuestro cuerpo, cuando también se une al mastocito, libera histamina. Y lo que hay que hacer es observar. A veces, la mayoría son dermatológicas en las cuales sí se puede ver eritema, prurito, pero hasta ahí llega, ¿sí? Pero es importante siempre estar atentos cuando estos pacientes lo refieren. Y también demora
generalmente una semana. Otro opioide que también se cuenta es como buprenorfina. Buprenorfina es un opioide potente, es un opioide fuerte, pero a diferencia de los, es un agonista opioide atípico, ese es un agonista parcial del receptor mu. A diferencia de los otros, este tiene más acción también en otros receptores opioides. Al ser un antagonista del receptor kappa, hace que los efectos psicomiméticos del medicamento sean mucho menores. Entonces, también es importante tener esto en cuenta, conocer el fármaco para yo poder darlo. Nosotros acá en Perú tenemos la presentación de vía transdérmica. Todos estos de acá que les he mencionado, todos tenemos vía oral. Parenteral, solo morfina y tramadol. Entonces, sí es importante valorar las presentaciones del medicamento porque no todos son iguales. ¿Ok? Esto ya es una vía transdérmica en las cuales dentro de las características, propiedades farmacocinéticas más importantes es que pues cuando al ser una vía transdérmica, cuando uno se coloca por primera vez el parche, el efecto analgésico lo va a tener luego de las 24 horas de haberse colocado. Por lo tanto, cuando uno inicia este tipo de medicamentos, durante las primeras 24 horas se le debe dejar un analgésico previo. Tiene una vía de disponibilidad del 50%. Si bien es cierto, es un transdérmico y tiene un metabolismo hepático súper rápido, se metaboliza en 2 y son conjugados, tiene una vía de eliminación principalmente por vía biliar y por heces y tiene solo un tercio por vía renal. Por lo tanto, en pacientes con cualquier grado de insuficiencia renal, incluyendo en hemodiálisis, pues se pueden utilizar y no requiere ajuste de dosis como los otros fármacos que habíamos visto. Entonces, sí, la utilidad en algunas poblaciones, en el adulto mayor, en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, solo en Child-Pugh A y B puede ser de utilidad en estas poblaciones. Eventos adversos similares a los otros, pero en menor intensidad debido a la presentación del fármaco, pero igual tiene eventos adversos. Ahora, ¿qué utilizo? ¿Cómo inicio? ¿Qué le doy a mi paciente? Cuando hay una indicación de un opioide fuerte o un opioide potente, existen diferentes escalas que me ayudan, que me dicen, ¿en qué momento yo utilizo un opioide fuerte? Por ejemplo, en la revisión del 2024, pues cuando yo tengo un dolor agudo severo, cuando tengo un dolor oncológico, un paciente que está en paliativos y que tengo un dolor crónico no oncológico, yo tengo que valorar siempre por qué lo voy a utilizar. La ASCO, que es la Sociedad Americana de Cáncer, también está indicado el opioide potente para el dolor moderado a severo en los pacientes oncológicos o que se encuentran en tratamiento. Y acá menciona, lo ideal es no dar opioides débiles. ¿Por qué? Porque los opioides débiles, ¿cuál es la diferencia entre un opioide débil y un opioide potente? Es que el opioide débil tiene dosis techo analgésico. ¿Qué quiere decir? Que por más que yo le suba cierta dosis, esto no va a mejorar la analgesia. Tramadol, su dosis techo analgésico es de 400 miligramos. Entonces, pasado los 400 miligramos, yo no voy a conseguir más analgesia. Si mi paciente diga, yo uso 600, doctor, no, hay que cambiar el medicamento. La CDC también, dentro de en qué momento es la indicación de un opioide, menciona que cuando usar dosis, pero no diferenciar entre los débiles y potentes, es importante. ¿En qué momento? Ya hemos dicho, agudos, en urgencias, en pacientes oncológicos, pues es importante valorar, tenemos ya varias revisiones que lo mencionan. Y en el contexto crónico, dolor no oncológico, sí tener no solamente un tratamiento con opioides, sino hablamos de un tratamiento multimodal en el contexto del paciente. Un paciente con dolor crónico no oncológico es, por ejemplo, una paciente con hernia del núcleo pulposo con una lumbalgia importante que no mejora tras cirugías o que no mejora con otro tipo de terapia, es un paciente que requiere un opioide. Entonces, cada patología, dependiendo de las características del paciente, tiene una indicación y estas son las recomendaciones. Ahora, ustedes han visto que hay morfina, oxicodona, tramadol, buprenorfina, bueno, ya no tenemos fentanilo, pero también antes había, pues tenemos una gran cantidad de fármacos. O sea, si yo utilizo uno, ¿puedo utilizar otro? Sí. Y para eso existe, y ahí la denominación de lo que se da es la rotación de opioides. ¿Qué significa rotar un opioide? Es cambiar la vía de administración o cambiar de opioide. ¿Y por qué yo cambiaría? Bueno, uno diría, yo cambio de opioide porque no es efectivo en mi paciente. Ok, lo cambio. ¿Por qué cambiaría? Porque cuando le doy este fármaco a mi paciente vomita la vida por más de que le dé antiemético, evento adverso muy pobre tratándolo. Respuesta tratable. Tercero, cuando estoy en el hospital y ya no hay,
¿Qué hago? Tengo que cambiarlo. Situaciones específicas. 4, cuando cambie la situación de mi paciente. Mi paciente hoy día, mi paciente A entra a quimio, no tenía compromiso renal y después del tratamiento por quimio hizo nefrotoxicidad y ahorita ya tiene compromiso renal. Cambio de opioide. Entonces, la situación clínica, la poca eficacia, la poca tolerabilidad o la situación administrativa, ahí cambian, yo tengo que rotar el opioide. ¿A cuál? Al que mejor se pueda adaptar a mi paciente. ¿Sí? Entonces, es importante valorar. Para eso me sirven las tablas de conversión de opioides. Es decir, si yo, por ejemplo, mi paciente ya recibe 400 miligramos de tramadol al día, según Torres, que hizo esta tabla en el 2011, pues eso equivale a probablemente que analgésicamente hablando a 80 miligramos de morfina, a 40 de oxicodona, a 200 de tapentadol, a 25 microgramos de fentanilo y a 35 microgramos hora de buprenorfina transdérmica. Entonces, las dosis equianalgésicas de un opioide son similares a otro. ¿Qué herramientas tengo? Esta es una. Existe la calculadora de opioides, existe la de la ALSP, existe el factor de conversión. No hay una regla como tal. ¿Cuál es la mejor entonces? La que ustedes mejor conozcan. Esta es una escala, una herramienta que sacamos, trabajo yo en Grunenthal, y pues esa es una de ellas que sacamos como una herramienta, pero ustedes pueden utilizar cualquiera, el médico utiliza el que mejor lo utiliza. Hay médicos eh, que se han preparado o han estudiado en España, en Europa, en alguna parte de Europa, ellos utilizan mucho el factor de conversión. Utilizan su factor de conversión y no está mal. Cada uno utiliza una herramienta. Por lo tanto, si hay varias herramientas o varias escalas, ¿esto qué quiere decir? Actualmente también existe el nomograma, que quiere decir que las dosis, cuando yo utilizo una herramienta y otra, pues puede variar un poco. Sí, puede variar. Pero sí existen algunas recomendaciones cuando yo roto o cambio de opioide. Una de ellas es, cuando yo roto a dosis analgésicas, tiene una eficacia similar. Ya hemos visto, 400 de tramadoles más o menos a morfina 80 miligramos. Factores farmacocinéticos como la vía de administración, la tolerancia bioral. Claro, ya hemos visto que los opioides, si bien es cierto, actúan sobre el receptor mu, no todos los opioides van a hacer que la vía de administración sea igual. No es lo mismo una liberación inmediata que una liberación prolongada. Preferir los de liberación inmediata a dosis bajas para titular. Cuando yo recién tengo un paciente y viene con un dolor severo, yo debo de iniciar, lo ideal es con una liberación inmediata para titularlo rápidamente. ¿Qué quiere decir titular? Lograr de una manera efectiva y rápida una analgesia para luego, perdón, perdón, para yo luego poder lograr pasarlo a una medicación de forma prolongada y así poder tener una estabilidad, porque hay diferencias. Cuando yo le doy fármacos de liberación inmediata, puedo tener picos donde puedo tener más evento adverso al inicio del tratamiento. Entonces, sí es importante mantener un equilibrio. Tener en cuenta también el perfil de seguridad renal, hepático y cardiovascular. Hay fármacos que pues, pueden prolongar el intervalo QT, hay fármacos que pueden producir la taquicardia al paciente y otros que tienen un mejor perfil. Entonces, sí es importante conocerlos y para poder valorar las recomendaciones. Pues bien, hasta acá alguna pregunta adicional, sino para pasar al caso clínico. ¿No? ¿Está claro? Ok, continuamos entonces. Listo, vamos con este caso clínico, que este es de una paciente